Bienvenidos a un nuevo episodio de los 100 mejores futbolistas de la historia. Estamos en el episodio número 8. Yo soy David Fernández y conmigo, como siempre, Ítalo Severini. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, David. ¿Cómo están? ¿Cómo está audiencia? Los 3 o 4 que nos estén escuchando, saludarlos, que nos están haciendo el aguante. Ya pasamos el Ecuador de la lista, así que vamos a ver cómo sigue esto de los 100 mejores futbolistas de la historia. Y recién hablamos de Pablo Maldini. Continuamos con una seguidilla de laterales que va a continuar por un buen trecho con el número 45. Hablamos de alguien que debuta en el año 89, jugó en el Sao Paulo, en el Zaragoza, en el Juventude, en el Palmeiras, Roma y Milan. Tiene 142, número récord con la Canariña. Estamos hablando de Cafú, ganador de un Brasilerao, 3 Paulistas, 2 Copas Libertadores, una Recopa Europa con el Zaragoza, que no es poca cosa, 2 Series A, una Champions League, una Copa Mundial de Clubes, 2 Mundiales, único jugador, si no me equivoco, en jugar 3 finales de Copas del Mundo, creo, tendría que checarlo, un subcampeonato mundial, 2 Copas América, una Copa Confederaciones y 4 veces parte del 11 ideal del fútbol sudamericano. Parte del equipo ideal del Mundial 2002, Cafú, Ítalo. Marcos Evangelista de Moraes. Más de 20 años surcando la banda derecha con una predisposición siempre tan... Una calidad técnica. Yo creo que el paradigma del lateral derecho brasilero ha sido siempre el top, ¿no? A lo largo de la historia, desde Carlos Alberto hasta Dani Alves. Hoy en día quizás está en su punto más bajo el lateral puro brasilero técnico con capacidad de surcar todo el campo y meter un centro perfecto a la cabeza o un disparo al ángulo. Pero el paradigma para cualquier niño criado en los 90 y 2000 es Cafú, tanto, aparte porque es de esos jugadores que pudimos disfrutar antes de la explosión de la ley Bosman en el fútbol sudamericano, tanto en San Pablo como en Palmeiras. Fue un jugador espectacular y si bien jugó bastante antes en varios equipos, estuvo flotando entre el Atlético Mineiro, Portuguesa. Si bien explota en San Pablo, es un jugador que tuvo un periplo muy largo, terminó jugando en la novena de Inglaterra. Su retiro fue un tipo que le encantaba el fútbol, claramente. Y un lateral con muchísimo despliegue, con una técnica muy depurada de centro, un tipo que tiraba centros a la carrera perfectos, pero también con pelota parada, también tiraba diagonales y terminaba las jugadas con remates al arco. Y nada, un crack total y absoluto, y creo que dejó una marca simbólica en todos los laterales porque empezó a ser un apodo. Cafú, cualquier lateral derecho bueno se empezó a llamar Cafú, y eso creo que es una marca total y absoluta. Sí, o irónicamente el apodo Café. Claro. Sí, sí. Eh, bueno, sí, Cafú, tengo mucho para decir de Cafú. Primero, hay un nombre que vimos atravesado a lo largo de esta primera mitad del podcast y que vamos a volver a repetir, que es el de Tele Santana. El genio de Tele Santana que agarra a Cafú, proveniente de las inferiores del San Pablo, y Cafú, que venía de jugar de 8 básicamente toda su carrera hasta ese momento, Tele Santana lo empieza a poner a jugar de 4, de 4 puro. Y explota la carrera de Cafú. Básicamente uno de los mejores jugadores de un Sao Paulo que marca época y un tipo que realmente domina el fútbol mundial al punto de, como mencionaba, jugar 3 finales de mundiales. Es raro porque no es el... Yo no es un gran reflejo del paradigma del lateral brasilero. Y quiero hacer un poco de énfasis en esto. Yo nunca fui fan de Cafú. Yo revisito la carrera de Cafú, revisito las actuaciones de Cafú y obviamente es un monstruo, a nivel técnico incluso es un verdadero fenómeno, es alguien que puede meter enganches, tirar lujos, caños, desbordes como si fuese un extremo, juega como un extremo, como los grandes laterales brasileros de los que hablamos ya y vamos a seguir hablando a lo largo de esta lista, pero al mismo tiempo es un sujeto que le agrega un nivel de eficacia y de eficiencia a su juego
que no se suele condecir con lo que aportan los equipos del país vecino, vamos a decirlo de esa manera. Es un jugador incansable, con una capacidad física y un nivel de profesionalismo espectacular, comparado con muchos de sus coterráneos. Y alguien que, a pesar de poder aportar juego en la posición de extremo, como mencionaba, en ningún momento resignaba aportes en defensa. Es un jugador que siempre tuvo el equilibrio en mente. O sea, el principal valor táctico de Cafú no era el hecho de aportar un jugador extra en ataque, sino de aportar un jugador extra en ataque y al mismo tiempo nunca relegar uno en defensa. Era esto que ya hemos hablado con Monty, creo, de ser muchos jugadores en uno. O, por ejemplo, de Vieira. Cuando hablamos de Cafú y de jugadores de esta estirpe, ¿no? Porque ya creo que estamos hablando de jugadores que tienen todos un caso para ser el GOAT, el jugador más grande de todos los tiempos en su posición. Ya estamos en ese territorio. Cafú tiene más argumentos sobrados para estar en esa charla. Y hablamos de un tipo que aparte era muy bueno en el juego aéreo, defendía muy bien en el mano a mano. Uh-huh. No recuerdo haber visto en todos los años de la Roma y del Milan, que por ahí son los que más frescos tengo porque fueron los últimos, a ver un gol del rival porque Cafú quedó enganchado dejando en offside alguno, porque también era muy inteligente en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de un jugador con su historial de 20 años de primera división al máximo nivel, y no haber perdido esa capacidad de ser buen defensor lateral, de marcador lateral, es porque Uh-huh. claramente le sumaba mucha inteligencia al puesto, en un puesto en el cual con mucha maña podés suplir algunas cuestiones que el físico después te las termina haciendo pagar, ¿no? Claro, es eso. Cafú nunca dejó de ser un marcador lateral, a pesar de tener todas las bondades que suele tener el paradigma de lateral brasilero. Él siempre aportó en defensa y por eso tuvo la carrera que tuvo en Italia. No cualquier lateral brasilero lo hubiera tenido. Recordemos, por ejemplo, ya lo mencionamos, a Junior en Brasil lo reconvierten en volante creativo porque, bueno, era demasiado bueno jugando a la pelota y no tenía sentido ponerlo de lateral para ellos. Cafú también, este jugador absolutamente incansable que ocupaba el rol de múltiples jugadores al mismo tiempo, es dentro de un esquema específico que se repitió tanto en el calcio en la Roma de Capello como en el Brasil de Felipao. Es probablemente el mejor lateral que se haya visto con 5 en el fondo. Sí, Es, coincido totalmente. nunca nadie se adaptó tan bien a ese esquema como Cafú. Está bien, no es un esquema hoy por hoy muy utilizado, pero te marca la pauta un poco de lo que era, de Sí, lo que era aparte el último jugador. de la cantidad de laterales brasileños que había en esa época, y Cafú en 4 mundiales jamás perdió el puesto y fue indiscutido en todos. Uh-huh. Eh, porque en esa época laterales brasileños había para tirar para arriba. Uh-huh. Y nada, si hablamos de constancia de Maldini recién, a esa constancia, a esa calidad, a esa fortaleza física, le agregamos también una técnica depuradísima que en velocidad es más difícil todavía porque un montón de jugadores tenían un pistón en el orto y corrían muchísimo, pero muy pocos lo podían eh, sumarle esa capacidad técnica y esa resolución en velocidad, ¿no? Porque estamos hablando de un tipo extremadamente inteligente también. Por eso está Sí, arriba de Maldini, básicamente. claro, bueno, no, pero hablando de esa generación dorada, por ponerlo de alguna forma, de Casi laterales a nivel 70 mundial, goles en primera, aparte. claro, estamos hablando de alguien que, por ejemplo, en comparación con Maldini, ¿por qué está arriba de Maldini? Básicamente porque equilibra mucho mejor todos los aspectos del juego que puede aportar un lateral. Maldini probablemente fue mejor marcador que Cafú, probablemente Seguramente, no, sí, sí, sin dudas. seguro. Sin Estoy dudas, sí, sí, completamente sí, sí. seguro que fue mejor marcador que Cafú. Y aunque técnicamente era un gran jugador Maldini, nunca tuvo el peso ofensivo que le dio a sus equipos Cafú. Y hay otro jugador que no está en esta lista, ya le avisamos a todo el mundo, que es Roberto Carlos, que es el inverso de eso.
es un jugador que lo que aportaba Maldini en defensa, Roberto Carlos lo aportaba en situaciones ofensivas. Pero bueno, entre falta de profesionalismo y escasa longevidad, digamos, ocupando su puesto en un nivel de élite, quedamos con este orden dentro de esa generación. Roberto Sí, Carlos fuera sí. de la lista, Maldini en una posición y Cafú apenas por encima, pero para nosotros claramente por esto mismo. No, pero aparte no tenemos tantas, por ahí no tenemos tantas estadísticas de esa época también llevadas, pero la cantidad de chances creadas o de pases progresivos que hoy en día son estadísticas que tienen mucho peso a la hora de valorar jugadores a nivel ofensivo, que tenía Ujú. Cafú es increíble, o sea, porque tanto en el San Pablo como en la Roma como en el Milan después, la cantidad de veces que Cafú dejaba mano a mano de delanteros, no en centros, Eh, o sea, no en centros, no solamente en sí, centros, o sea, era un eh, jugador que te dejaba mano a mano siendo lateral, y eso es algo carísimo hoy en día, que no lo puede costear casi nadie, porque los jugadores que pueden hacer eso, no sé, Trent Alexander-Arnold o jugadores de ese estilo, son bastante más flojos defensivamente de lo que era Cafú en ese momento. O sea, todavía no hay una evolución de Cafú como lateral. sí. Cafú, además de ser un excelente marcador, lo repito, funcionaba de facto como extremo también. Sí, No era, a ver, ni el Milan ni la Roma necesitaban tener un jugador abierto por derecha en ataque, porque Cafú cubría toda la banda. Cafú jugaba no como extremo me refiero a llegaba a la línea de fondo sí. constantemente y entraba y pisaba el área regularmente, múltiples veces por partido. Era un jugador con un despliegue notable, con una capacidad física, atlética impresionante. Técnica y táctica también. Técnica y táctica también, exacto. Por eso, bueno, justamente fue tan. A ver, incluso partiendo de un. Estamos hablando de alguien que esplendió como jugador, tanto con Tele Santana como con Capello. Sí. O sea, no sé si puedo decir algo mejor de Cafú que eso. No, creo que no. Es un tipo que se adaptó perfectamente a uno de los juegos más vistosos y ofensivos que se pueden aplicar y también con uno de los más rácanos pero efectivos al mismo tiempo, como es el de Fabio. Sí. Y como en un equipo como fue esa Roma, campeona del calcio, se terminó eligiendo en el mejor jugador de ese equipo. Vamos, otro spoiler para dentro de esta lista, el jugador mejor posicionado de esa Roma es Cafú, así que si estaban esperando algún otro, que ahora lo podemos discutir, no va a aparecer. No. Y quizás cuando valoramos a Cafú y no ponemos al Pupi Zanetti en esta lista, es también un poco por la inteligencia de Cafú para terminar las jugadas también. Sí. Porque el Pupi era un animal, obviamente es indiscutible, es uno de los jugadores que está en el top 200, si algún día seguimos esta lista, está en el top 200, es uno de los mejores laterales de la historia, pero no Ujú. está en el nivel de aprovechamiento de jugadas ofensivas que está Cafú. Porque la No, cantidad de y centros a los tobillos del Pupi Zanetti, la cantidad de... No estamos hablando mal del Pupi, estamos comparándolo con Cafú nomás, y la comparación sale perdiendo. ujú. Y la capacidad de terminar las jugadas de formas eficientes que tenía Cafú sin perder un ápice en defensa, lo ponen en este lugar. Claro, bueno, hay otros puntos además que favorecen a Cafú respecto a un coetáneo como es Zanetti, que es el tema Y sí, de lo sabe. éxitos en general, tanto a nivel club ¿Cuánto como a nivel pesa? selección. Cafú ganó absolutamente todo en todos los Sí, niveles y sí, Zanetti solo comenzó a ganar cuando básicamente eliminaron de la a primera división Juventus. italiana a todos sus competidores. Sí, e Y igual no es una crítica a Zanetti, para no, nada, es una para crítica nada. al O sea, Inter. no le vamos a caer a un 4 por eso. O sea, No, no. claramente, claramente. Por eso Lo también, y es lo de bueno Cafú mencionarlo, teniendo... sí, es bueno mencionarlo. Vamos a ver cómo esta etapa de la lista está llena de laterales, porque esto es lo máximo de valor añadido que le puede dar un lateral a un equipo de fútbol, consideramos nosotros, tal vez estemos equivocados, pero de todas las posiciones de campo, probablemente sea la que más difícil lo tiene para aportar dentro de un equipo. Y sí. En el día de mañana, cuando hablemos del Mundial 2022 de Argentina, que para la mayoría de la gente está súper fresco,
Molina, Tagliafico y Acuña van a estar en un lugar bastante más bajo que el resto de los 11 jugadores de campo. Sí, sí, incluso habiendo hecho un mundial espectacular. Sí, sí, en el caso de Molina sobre todo. Sí, bien, creo que podemos continuar. Antes quería mencionar, sí, un breve paréntesis, de la Roma campeona de la Serie A año 2001, si no me Sí, equivoco. ¿Quién te parece que, fuera de Cafú, es el mejor jugador? ¿Es Batistuta o es Totti? ¿O quién pensás que tendría que haber, o que podría haber estado en esta lista antes? el Bati, creo que es el más cercano. Lástima su escaso palmarés, pero si tuviera un palmarés un poquito más completo sería el Bati. Bien, en realidad era una pregunta capciosa y la respuesta era Walter Samuel. Continuamos entonces con el puesto número 44. Jugó en Ferrocarril Oeste y en Boca Juniors. Tiene 28 partidos con la selección argentina. Estamos hablando de Silvio Marzolini, 5 campeonatos de primera división argentina, un subcampeonato de Copa Libertadores, parte del equipo ideal del Mundial 66. Marzolini, Ítalo. Bueno, hablamos del inventor del puesto de lateral izquierdo moderno en el fútbol mundial, básicamente. Sí. Estamos hablando de un tipo con una calidad técnica impropia para un lateral izquierdo de esa época y después también. No crean que después de eso vinieron muchos laterales izquierdos con la técnica de Marzolini. Historia pura de Boca, de Ferro, de la selección argentina. El Mundial 66, Argentina tendría que haber tenido mucha mejor suerte, porque la verdad que era un equipazo el de la Argentina Mundial 66. Y creo que cuando hablamos de Marzolini hablamos del mejor jugador argentino de la década del 60. Eh, eh, Creo que lo puedo decir, que por lo menos que jugó para la selección argentina en la década Ok. del 60. Sí, porque tenía otro nombre yo, pero está Sí, bien. sí, 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 sí. Ahí Que un jugador del norte de Italia, pero está bien. sí, Ya va a venir. me corregí sobre la marcha porque no jugó para nosotros, Sibori. Cuando hablamos de Marzolini es un precursor, pero a veces cuando hablamos de precursor queda como que, bueno, sí, todos los que vinieron después fueron mejores. No, Marzolini fue un trestiempista, marcador lateral izquierdo, pero aparte salida constante, pegada, una capacidad de centrar desde 3 cuartos de cancha, porque el centro pelotudo que decimos hoy en día de 3 cuartos de cancha, si lo tiraba Marzolini no era un centro pelotudo. Ese centro de 3 cuartos que parece que está alargado a la Bartola, si salía de los pies de Marzolini no era un centro mal tirado, porque tenía una comba la pelota totalmente impredecible tanto para los centrales como para los defensores, como para los arqueros rivales, y terminaban siendo muy, muy peligrosos para el arco rival. Claro, nadie va a aprovechar en ese tipo de jugadas al tanque Rojas mejor que Marzolini. A mí me pasa con Marzolini, y quiero usarte a vos como bajada a tierra para no termearla demasiado, que es cuánto de nosotros poniendo a Marzolini en el puesto 44 de esta lista es realmente algo objetivo y cuánto es que crecimos todos los argentinos de nuestra edad con el mito de Marzolini el mejor 3 del mundo. El hecho de que vaya al Mundial del 66 y hasta incluso los medios ingleses terminen, todos los medios europeos terminen diciendo, sí, el mejor lateral izquierdo del Mundial fue Marzolini, muy claramente. Sí, yo creo que primero para darle un poquito de valor histórico a Marzolini hay que decir que en ese momento fue un pase que salió $600.000 más 6 jugadores. Boca a Ferro le dio 6 jugadores más el préstamo de otro jugador que en este momento, tengo el machete acá, el préstamo de Antonio Roma. O sea, estamos hablando de una de las figuras más grandes de la historia de Boca. En el préstamo de Roma, 6 jugadores de las inferiores de Boca más $600.000 por el pase de Marzolini. Es una bestialidad. O sea, estamos hablando de potencialmente uno de los pases que en este momento sería récord absoluto. Y eso era Marzolini en Ferro. Llegó a Boca porque era hincha de Boca. Y en Boca fue una revolución táctica. Porque defensivamente era increíble. Marzolini medía 1,90 m, para el que no sabe. Era un portento físico. Era
una anchura de hombros totalmente desproporcionada para el que quería chocar con él, una velocidad espectacular. Los medios brasileños decían que Marzolini defendía como argentino, pero atacaba como brasilero. Los medios ingleses lo describían como, aparte Marzolini, para el que no lo tiene muy visto, era muy guapo, era muy, muy bello estéticamente, era una Era un persona muy rubio jugando en la agraciada, defensa de Boca. era muy Era, agraciado, era claro. extremadamente agraciado. Y cuando pasaba el ataque, eh, era esto que explicaba yo recién, un tipo con una capacidad de centrar y de asociarse y de terminar jugadas altísima. Entonces, estamos hablando de un adelantado para su época, pero aparte de ser adelantado, podría haber jugado en cualquier época Marzolini. Sí, es esto, es lo que vos decís, es el primer lateral moderno de la historia del fútbol, por ponerlo de alguna forma, Sí, porque acopla todas las bondades que puede tener un lateral, porque es un marcador, todo esto que hablamos de Cafú, pero 40 años antes, 30 años antes, sí, 30, 40 años antes. Es un marcador, pero al mismo tiempo es no es un jugador extra en el sentido de que es un cuerpo más que pasa al ataque, sino que es uno de los mejores jugadores a nivel técnico del equipo mismo sí, sí, para sí. sumarse al ataque. Que es algo que no existía antes. Existe el lateral brasilero técnico, lateral brasilero que eh, emerge sorprendiendo a la defensa, cruzando la mitad de la cancha gracias a su capacidad física y técnica, existe desde antes de Marzolini. Lo que no Sí. existe es la capacidad de hilvanar ambas cualidades de la forma en la que lo hacía el 3 de Boca. No. Y aparte, bueno, Marzolini tenía gol, si bien no tiene muchos goles en primera, tiene goles más que los laterales de esa época seguro. Tendría que irme a fijar los goles de los otros laterales, pero tenía gol Marzolini y no de pelota, y no cabeceando nomás con su metro 90. Y lograba también un efecto, fue un jugador muy popular, no solamente por jugar en Boca, pero era un jugador extremadamente popular porque trabajó en el cine argentino, está acreditado en más de 5 o 6 películas, y era un tipo con una llegada que hoy en día se olvidan todas esas cosas, pero fue increíblemente popular también. Sí, y hablamos de un Boca que domina buena parte de la década del 60, Sí, por lo menos a nivel local. ¿No? A nivel internacional no tiene el mismo éxito que otros clubes argentinos, como puede ser Estudiantes o Independiente, si mal no me equivoco. Si no me sí, equivoco. Em, pero en varios Bocas que no solamente campeonan, sino que juegan particularmente bien, no está de más decir que Marzolini es el mejor jugador. No es el primer jugador de Boca que mencionamos en esta lista, pero probablemente sí sea el mejor. Y en una época de la selección argentina, vos hablás, he escuchado opiniones encontradas respecto a la selección del 66. Es toda una discusión sobre si realmente es una buena selección o es una selección que ha sido ensalzada más de la cuenta por un tema de, de creación mitológica, por ponerlo de alguna forma, pero, pero bueno, es el gran símbolo que queda. Hay dos grandes símbolos de la Argentina en la década del 60 a nivel selección, que son Ratín como símbolo de resistencia y Marzolini como símbolo de fútbol bien jugado. sí. Igual, a ver, Dave, yo siempre que hablo del Mundial 66, no tengo muchas oportunidades de hablar del Mundial 66 tampoco, pero casi siempre es con vos o con algún otro ñoño del fútbol. Argentina en el Mundial 66 le gana a España claramente, un partido que termina 2-1, pero le pega un baile bárbaro, y empata 0-0 con Alemania Federal, que fue el mejor equipo de ese Mundial. Sí, 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 sí. Ya Eh, vamos a hablar de eso. El mejor jugador del Mundial 66 es un alemán. sí. Y Argentina empata 0-0 contra esa Alemania. Marzolini es el mejor jugador de ese partido. Y Argentina no mereció perder contra Alemania en el partido de la fase de grupos del Mundial 66. Y Argentina le gana muy bien a España y después le gana a Suiza en un partido que Argentina ya estaba clasificado, pero si metía algún gol más evitaba a Inglaterra en los cuartos. No termina pasando eso, Argentina termina jugando con Inglaterra en cuartos y es injustamente eliminada por Inglaterra perdiendo 1-0 en ese partido histórico que Ratín lo echan, ¿no? Para mí sí, para mí es un gran equipo el de Argentina del 66 y no tengo dudas que Marzolini era el mejor jugador de ese equipo.
Bien, avanzamos entonces. Seguimos con los ¿Vale? laterales. Puesto número Sí, sí. 43. Juega en el Bayern Múnich y en el Stuttgart. 113 partidos con la selección alemana. Hablamos de Philipp Lahm, ganador de 8 Bundesligas, una Champions League, un Mundial de Clubes. Tiene un Mundial con la selección alemana y 2 terceros puestos con The Mannschaft. Tiene dos, eh, 2 veces fue miembro del equipo ideal de mundiales, año 2006 y 2010. 5 veces equipo ideal de la UEFA. Y tiene un sexto puesto en una votación a Balón de Oro, lo cual un poco me sorprendió. Philipp Lahm, Ítalo. Bueno, hablamos de uno de los jugadores más inteligentes de la historia del fútbol. Un lateral tanto derecho como izquierdo. Yo creo que el puesto de lateral le queda chico para definirlo a Lam, porque en los dos laterales, jugó de volante central, jugó de interno por derecha, jugó de interno por izquierda, jugó de stopper de línea de 5. Y era una persona que físicamente no destacaba, porque es bastante corto, pero no juega más al fútbol. Eh, no era el más veloz, pero sí era perfectamente ambidiestro, uno de los jugadores técnicamente más dotados a nivel del fútbol moderno. Él y Willy Snyder creo que son los jugadores más indistintamente eh, con las dos piernas, sin ningún tipo de problema de perfil para marcar. Muy inteligente a la hora de pasar al ataque, elegía el momento preciso, capaz de descargar en corto y atacar con una velocidad más mental que física. El desborde de Lam era más de saber aprovechar momentos y espacios que de superar a su marcador en velocidad. Si bien lo hacía, porque también era rápido, pero era más maña, era más técnica, era más inteligencia. Y a la hora de marcar contra jugadores mucho más potentes físicamente, le sacaba la pelota poniendo el pie en el momento justo, sin recurrir a fulls. Y bueno, creo que cualquier elogio que pueda hacer de la capacidad táctica a la hora de defender de Lam me quedo corto, porque tácticamente creo que es el mejor lateral que vi eh, de los dos lados. O sea, esa es la particularidad, que Lam, si necesitabas un lateral derecho, era el mejor lateral derecho. Si necesitabas un izquierdo, también era el mejor lateral izquierdo. Y si Guardiola lo quería poner de volante central, era un volante central destacadísimo. Entonces, no había muchas cuestiones que puedas criticarle al juego de Lam. No hay ninguna cuestión. El juego aéreo, pero porque era un enano, nada más. Sí, hay varias cuestiones, a mi entender, que hay que tener en cuenta respecto a dónde posicionar a Lam aquí. Lo primero es que lo que ni siquiera es lo primero, es para mí lo que atraviesa todo el análisis de Lam, que es un jugador que es absolutamente innegable. Alguien sin las bondades físicas de todos los otros laterales de los que ya hablamos y de los que Sí, vamos a claro. seguir hablando. Ni el tamaño, ni el despliegue, ni la resistencia, ni lo que le quieran dar. Pero alguien que entiende el puesto y entiende el deporte de una forma tal en la que puede ser igual o generalmente mucho más efectivo que cualquier otro. Y esto se refleja en algo que para mí es lo más importante de Lam. Lam, en toda su carrera, extremadamente ganadora, todo el tiempo, ganó todo constantemente, se supo adaptar tanto a lo que le propusieron en la selección alemana como en el Bayern Múnich. Y dentro del Bayern Múnich fue igual de efectivo con, sea Van Gaal, Heinkes, Hitzfeld, Guardiola, quien llegase, no importa. O sea, el planteo que hubiese, técnicos absolutamente disímiles, la constante, la verdadera constante era que Lam iba a rendir. Sí. No solamente iba a rendir, sino que iba a solucionarte problemas. Es un solucionador de problemas. Lam el arquero le tira un compromiso y Lam te devuelve una pelota redonda a un volante. Una contra de. Tengo un recuerdo de la final de la Champions de 2012 contra el Borussia Dortmund, que en una contra quedan 2 contra Lam y Lam amaga todo el tiempo a que va a ir a cortar lo va arriando para afuera al delantero que tenía la pelota, que si mal no recuerdo era Götze,
Y cuando... No, era Reus. Y cuando va a enganchar, se la sacó, pero se la extirpó. Nunca se dio cuenta que lo estaba arriando para el costado para sacársela en el momento en el cual enganchara. Y de esas tiene un montón. Cuando hablábamos de Maldini yendo al piso con una potencia extremadamente medida para sacar una pelota, o cuando hablamos de Cafú teniendo la pericia para dominar la velocidad que tenía y la potencia para controlar a los rivales, Lam lo hacía con la cabeza todo el tiempo. Y se retiró cuando quería. Yo nunca entendí por qué se retiró tan joven Lam, pero claramente porque pasó el jueguito completo. Le faltó ganar una Eurocopa nomás, es el único título que no tiene. O venir a ganar una Libertadores acá a Sudamérica. O sea, algo así nomás le faltaba al tipo, porque era total y absolutamente diferencial en su lugar. Y creo que no puede haber un aporte más grande para un lateral que lo que hacía Lam. Sí, y de vuelta, lo esbozaste en un momento al principio del análisis. Tiene otro factor, Lam, que es importante, que es la capacidad de, siendo lateral, en realidad cubrir cualquier puesto que fuera necesario también, dependiendo el técnico que lo estuviera utilizando. Pudiendo jugar de volante central, como dijiste, en cualquiera de las dos bandas, sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de preparación previa, que es lo más importante. Sí, aparte hablamos de un tipo que jugó en las selecciones alemanas en las 5 categorías previas a la mayor. Fue capitán en todas. Fue capitán de la selección alemana mayor. Fue capitán de Bayern Múnich. Es un tipo con una voz de liderazgo. Obviamente tiene, aparte ahora después de retirarse, hizo libros criticando el racismo dentro del fútbol. Tiene opiniones después del Mundial o durante el Mundial. No sé si vos lo leíste, David, cuando opinaba de Messi y leías la opinión del tipo, te das cuenta que lo analiza alguien que sabe mucho de la pelota. No es un análisis superficial, es totalmente capaz de diseccionar a un jugador como Messi, que lo vimos jugar todo de una manera distinta y que te hace pensar. La verdad que no es algo que pase todos los días. Es el mejor jugador de esa generación alemana que tuvo casi una década de éxito constante. Sí, y es el mejor jugador de ese Bayern Múnich también. Bien, bien. De vuelta, adelantándonos a lo que viene en la lista. Continuamos entonces con el puesto 42. ¿Vale? Seguimos en la posición, aunque no exclusivamente, alguien que jugó en el Mónaco, debutando en el año 91, jugó en el Parma, en la Juve, en el Barcelona, tiene 142 partidos con Le Bleu, con la selección francesa. Estamos hablando de Lilian Thuram, ganador de una Copa UEFA con el Parma, de 2 Series A, de un Mundial, tiene un subcampeonato mundial, ganó una Euro con Francia y una Copa Confederaciones. Fue elegido mejor jugador francés del año 97, parte del equipo ideal de 2 mundiales, años 98 y 2006. Tercer mejor jugador del Mundial 98, de acuerdo a una votación, Lilian Thuram. ¿Puedo comenzar yo hablando de Thuram? Sí, David, te lo cedo. Es uno de los defensores más perfectos en todo sentido que me ha tocado ver en una cancha de fútbol. Una persona que no concede absolutamente nada en los apartados físicos, una aplanadora a nivel atlético, pero al mismo tiempo un tiempista, lo cual es una combinación muy difícil de encontrar, y un monstruo a nivel técnico capaz de jugar de lateral sin ningún tipo de problema, siendo que comenzó su carrera principalmente jugando en esa posición y aportando muchísimo al ataque. Un jugador realmente espectacular y que se acopló, por ahí no tiene la versatilidad necesariamente que vimos en jugadores como Lam jugando para técnicos de distinto estilo, como hablamos con Cafú, pero que en un tipo de juego específico tal vez no haya habido nadie mejor en su generación. Alguien capaz de salir jugando y de aportar a la creación de juego desde el fondo de la cancha de forma que no era tan común como lo es hoy para un central. Bueno, en un lateral sí, pero no para un central. No, a mí lo más destacado de Thuram es como central más que de lateral. O sea, Sí, pienso lo mismo. En mi cabeza ha jugado de lateral porque
podía jugar de cualquier cosa. Si hubiera jugado, yo creo que si se prolongaba su carrera debido a una malformación cardíaca y algún problema que tuvo con eso, se retiró prematuramente, porque yo creo que podría haber jugado 5 o 10 años más tranquilamente. En el 2008 él se estaba yendo de Barcelona y estaba por fichar en el PSG y le detectaron este problema en el corazón. En la Liga de Francia podría haber jugado hasta los 50 años, Thuram, sin ningún tipo de problemas, y ser el mejor jugador de la Liga Francesa. Además, Ujú. el Thuram, mi Thuram favorito es el del Parma, el primer Sí, Thuram, el de la bestia todos. Thuram. Jugando con Jugaba por dos, Cannavaro. jugaba por dos centrales y eso que estaba con Cannavaro al lado. Sí. Yo creo que es top 3 de mejores duplas centrales que vi en mi vida con Cannavaro. Ese Parma era, si bien es todo fruto del lavado del dinero, y hoy lo sabemos, ese Parma, gracias a los que lavaron plata con ese Parma, por favor. Sí, sí, el club desapareció literalmente, se Claro, fundió la empresa que lo bancaba, que además patrocinaba el Palmeiras y a Boca, desapareció de la faz de la tierra. Y, pero claro, 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 en un equipo que se cansó de competir a nivel europeo y a nivel italiano, cuando Italia era la mejor liga de Europa, que tenía presentó jugadores como la Bruja Verón, como Crespo, Cannavaro, Buffon, el- la joya de la corona realmente era Lilian Thuram, era un monstruo, no, sí, la única, me genera sensaciones que solamente me generan muchas veces jugadores ofensivos, por ponerlo de alguna forma. No, lo que generaba como defensor estaba más cercano a lo que genera un enganche que lo que genera realmente alguien que se encarga de quitarle la pelota a alguien del otro equipo. sí, aparte la capacidad de clutch, ¿no? De Thuram, porque ¿sabes cuántos goles tiene la selección francesa? Sí, tiene 2 goles en la selección de Los dos los Francia. metió en las semifinales del Mundial 98 contra Croacia, en el 2-1. Tipo que no llegaba mucho al gol, obviamente, porque como central puede llegar con pelota parada al gol, salvo que alguno que vamos a nombrar un poco más adelante en esta lista. Pero el tipo tenía una capacidad de salto y una forma de temporizar arriba que era increíble. Pero era mejor cabeceador defensivo que ofensivo, pero ese día en la semifinal del Mundial se le ocurrió ganarlo. Para mí eso le suma un montón de puntos. No, Quizás la claro, carrera de claro. Thuram se ve un poco diluida por su final, porque en el Barcelona ese no jugaba tanto y no tuvo esa preponderancia que supo tener en otro momento, pero solamente para el ojo distraído se puede diluir un poco, porque fue uno de los mejores centrales y un excelente lateral derecho, con muchísimo criterio cuando juega lateral derecho. Si bien es una posición mucho más sencilla que la de central, por lo menos en esos equipos súper ofensivos como los que jugaba Thuram, lograba desbordar con muchísima facilidad. O sea, podría haber jugado lateral toda su vida y haber sido un lateral súper top siempre. Sí. Hay un tema con Thuram y es una de las razones además por las que lo colocamos encima de muchos otros, y es también la capacidad de liderazgo. Eh, Cafú es un monstruo, pero nadie le conoce la voz. Thuram, siendo absolutamente ganador, tenga probablemente menos éxitos que Cafú, pero incluso en ese Barcelona donde cuando se termina yendo al PSG, es el tercer lateral más o menos, o es Sí, no sé, es parte del banco, claramente. E igualmente es uno de los tipos que más peso tiene en el vestuario, o por lo siempre sí. menos uno de los tipos de los cuales cuya opinión más se respeta. Y eso fue pasando a lo largo de toda su carrera, e incluso no metiéndonos en las cuestiones ideológicas. Estamos hablando de alguien que, que siempre fue Una muy escuchado ascendencia por sobre sus el compañeros. vestuario, Claro, una ascendencia sobre el vestuario en equipos donde estuvieron Zidane, en equipos donde estuvieron Henry, en equipos donde estuvieron Trezeguet o Vieira, claro. el más, el más poronga era Thuram siempre. Claro, ya vamos a hablar de otros defensores campeones del mundo con mucho peso y mucho liderazgo a nivel vestuario, pero bueno, Thuram tiene eso también, tiene ese extra
que van a tener otros nombres como cierto capitán de River y cierto capitán del Bayern Múnich Y del Milan. también. Bueno, Bien, avanzamos entonces al último nombre del día de la fecha. Y quiero que nos acompañen. Probablemente no haya demasiada gente fuera de Argentina que escuche este podcast, o tal vez sí, pero quiero que se concentren y nos escuchen durante algunos minutos para hablar de este jugador. Hablamos de alguien que debutó en el año 72 en Independiente y no jugó en ningún otro club a lo largo de su carrera. Tiene 28 partidos con la selección argentina. Alguien que tiene 4 primeras divisiones de Argentina ganadas, tiene 4 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales y es parte de un plantel ganador de un mundial. Estamos hablando de Ricardo Enrique Bocchini, el máximo exponente tal vez del puesto de enganche. Ítalo. estamos hablando de para el club más ganador, por lo menos a la altura de que estamos grabando este podcast, quizás en unas semanas haya otro club que tenga tantas Libertadores como Independiente, su mejor jugador en toda la historia, y por lejos. Sí, Para por el hincha mucho. de Independiente no hay nada más sagrado que la madre y el bocha, fue algo que se decía y se dice al día de hoy. Un tipo extremadamente visceral, se peleaba con absolutamente todo el mundo, pero a la hora de entrar a la cancha era un poeta. Era la capacidad de meter un estiletazo entre 3, 4 hombres, pases que solamente él veía, o espacios que él veía para gambetear también, porque era un Sí. gambeteador eximio. Y aparte estamos hablando de un ganador nato, que con muy corta edad ganaba Libertadores solo, o con compañeros muy buenos también, pero que lo diferencial era el bocha, encarando, limpiando marcas, aparte lo cagaban a patadas, porque si hay algún jugador que le pegaron mucho a nivel sudamericano, porque durante 20 años fue el hombre a marcar de Independiente, fue Sí, el bocha. hay dos, son Pelé y Bocchini. Sí, sí. Hay una frase de Ruggeri que dice hace relativamente poco, que es que dice que toda su carrera intentó romperlo a Bocchini y que nunca le pudo pegar siquiera una patada, porque lo terminaba o lo esquivaba, lo saltaba o lo que fuera, pero no lo podía agarrar. Era, cuando hablamos de Bocchini, hablamos de un tipo totalmente impredecible, que no respetaba las lógicas y los cánones futbolísticos de la época. Era un tipo que, si la jugada pedía que vaya para la derecha, él encontraba un espacio por la izquierda y descolocaba totalmente a las defensas, tanto en los enganches como en los pases. Estamos hablando de alguien con 100 goles en primera haciendo enganche, en un momento en el cual las defensas eran muy, muy violentas. Hay que aclararlo esto. No sé si eran tan buenos técnicamente marcando como Thuram. No eran tan buenos marcando como Thuram. Pero te recontramolían a patadas. Y No, Bocchini, claro, las defensas en la Copa Libertadores a principios de los 70 eran básicamente grupos de tareas, no eran defensas. sí. No era fácil jugar al fútbol como jugaba Bocchini. Lo fácil era tirar pelotazos al 9 y por algún rebote meter un gol. No era la forma de jugar de Bocchini. Si bien los equipos de Independiente eran rocosos, eran físicamente Pancho Sá, todos esos defensores de esa época de Independiente, Clausen, eran tipos Navarro. Sí, eran tipos muy físicos. El que jugaba al fútbol era Bocchini. Después estuvo Marangoni, obviamente, también más adelante en su carrera, que fue quizás su socio más virtuoso, y Bertoni, obviamente, en ataque. Pero bueno, hablar de Bocchini sin hablar de Bertoni es quedarnos cortos también, porque nadie le picaba a Bocchini como Bertoni. Y era una capacidad de encontrarlo y asistirlo de todas las maneras que se nos ocurran, porque se entendían como nadie, básicamente. Sí, Bertoni es otro jugador que quedó fuera de esta lista, pero no por mucho. No, para Es uno de nada. los grandes nombres del fútbol argentino que podría haber sido parte tranquilamente del top 100. Hay muchas cosas a considerar respecto a Bocchini. Vos hablás ¿Sabe de la cuánto pesa? llegada al gol. ¿Sabe cuánto pesa? Claro. Bueno, es el ídolo de Maradona. Yo creo que para alguien, tanto para el mito dentro de Argentina como para alguien que lo escuche por fuera, es, bueno, Maradona lo iba a ver a Bocchini. Sin ser hincha de Independiente, lo iba a ver a Bocchini.
lo cual No, claro. te explica lo que era como jugador el Bocha. Vos dijiste, tiene casi 100 goles en primera, y no es un tipo que sea particularmente goleador, porque no tenía potencia en la pegada, entonces no es que No, para tenía el que no la lo conoce a posibilidad. Bocini, para el que no lo conoce a Bocini, medía menos de 1,70 m y pesaba 65 kilos. Nunca hubo, eso es algo que tengo acá anotado para decir, que es, nunca hubo un jugador de fútbol que pareciera menos un atleta profesional que Bocini. No existe. No, Bocini, Fontana tenía. Rosa creo que lo menciona como es Woody Allen jugando al fútbol, pero sin la Sí. pedofilia. Eso lo agrego ¿Está yo. chequeado los segundos? No, lo agrego yo solamente. Pero es básicamente eso. Es una persona que a los 23 años estaba quedando pelado, enano, Panza. con panza, con piernas raquíticas, incapaz de pegarle de 35 metros a la pelota a menos que fuese súper a colocar o por encima del arquero si este estaba adelantado. E igualmente tiene casi 100 goles en primera. Sí. Y las Extremadamente asistencias no están ganador. contadas, David. Las asistencias no están contadas, probablemente, si no sería por lejos el jugador con más asistencias en la historia del fútbol argentino, tal vez del fútbol sudamericano, Sí, no tengo dudas, probablemente el fútbol sudamericano. Eh, Extremadamente ganador, Sí, porque era terquísimo. sí, Terco como él, o sí, sea, se peleó con todos los dirigentes y con todos los técnicos que tuvo en su vida. sí. No es el ser humano más inteligente del mundo, lo No, su podemos inteligencia solamente confirmar, estaba aplicada para jugar a la pelota. pero para eso es lo que estamos analizando acá, todo lo demás no me interesa. Pero tal vez estoy pensando en los 35 jugadores que quedan por encima, y no quiero decir que lo es, pero tal vez sea 39. el mejor pasador de la historia de este deporte. Tal vez. Para mí el mejor pasador es un término que, nada, yo lo veo El jugar a mejor Messi, para mí. asistidor, tal Sí, vez. puede ser, sí, puede ser. Sí, pero aparte, bueno, recién hablabas de que no era el tipo muy inteligente afuera de la cancha, y yo creo que eso es un neurodivergente total, Bocini, porque nadie entendía lo que iba a hacer Bocini. No sé si me explico. Los defensores rivales no sabían, y el único que lo supo capitalizar con muchísima eficiencia fue Bertoni, porque a donde ponía la pelota a Bocini, Bertoni olía, quizás por Sí. entrenar con él o algo de eso, pero los defensores rivales jamás supieron qué iba a hacer Bertoni, qué iba a hacer Bocini. Otra cosa para comentar es que por ahí hay mucha gente que quizás lo sabe esto, pero Independiente es muy padre de Racing a la hora de jugar a la pelota. Tiene un historial muy superior, en este momento creo que son 23 partidos, 24 partidos por ahí, y todo eso fue construido a base de Bocini. O sea, el padre de Racing es Bocini. Era parejo hasta la llegada de Bocini. Y si bien Independiente ya era un gran equipo antes de la emergencia de Bocini en la primera, hay el partido de Bocini contra el Liverpool, que creo que es uno de los partidos más recordados de la historia del fútbol argentino. Es increíble lo que hace ese hombre jugando la pelota contra los ursos del Liverpool, es increíble. Yo Sí. no tengo recuerdo Contra el gran de. equipo dominante de Europa. Sí. Que se había comido los mocos contra el Flamengo también, pero justo encima en esa época, posguerra de Malvinas, lo de Bocini es inmenso. Bueno, hay dos, justamente, son los dos tipos que muestran la superioridad del fútbol sudamericano todavía en ese Sí, momento, que es Zico y Bocini. Zico y Bocini, son los dos grandes 10 que muestran que el fútbol europeo todavía no está a la altura de las circunstancias. Ya lo va a estar, pero no es el momento, a Sí, finales de sí. los 70 y principios de los 80. Bocini, además, tiene esta cuestión de teniendo cero bondades atléticas, cero, cero. Repito, es el jugador que menos parece un deportista profesional en la historia. Tiene una carrera extremadamente longeva y jugando en un primerísimo nivel, hasta por Sí. lo menos, a ver, él debuta en el año 72, en el año 89 es todavía uno de los mejores jugadores. Creo que gana un premio a mejor jugador sudamericano, mejor jugador del fútbol sudamericano en ese año. Tengo ahora, tendría que checarlo, pero es
Sí, Estamos hablando de pasa. alguien que juega durante muchísimo tiempo a pesar de su falencia física. Sí, otro de los jugadores que quedó fuera de esta lista, que es Phil Neal, que es un gran lateral derecho, el mejor lateral derecho del fútbol inglés de toda la historia, que queda fuera de esta lista por poco, porque era uno de los mejores jugadores de ese Liverpool que ganó todas esas copas, era el capitán del Liverpool ese. Eh, Hay una nota que yo cuando escribí sobre Bochini en la Redola la fui a buscar, que decía que no lo podía creer. Bochini en ese momento, en el 84, ya era grande y ya tenía panza. Y Phil dice que obviamente no estaban tan escouteados los equipos como están ahora, que todos ven videos de los jugadores que tienen que marcar, pero parecía como que había entrado a jugar un hincha, decía Phil Neal, y no lo vieron. El gol lo mete Percudani en esa final, pero no lo podían agarrar a Bochini. Y si un tipo que venía de jugar Champions League y Liga Inglesa todos esos años no podía creer cómo un tipo como Bochini podía jugar a la pelota a ese nivel, es uno de los testimonios que avalan lo que venimos diciendo del fútbol sudamericano. Porque quizás lo ven jugar a Bochini, ven los videos de Bochini ahora y parece como que juega en cámara lenta, pero así todo no se la podían sacar. No, a ver, es eso. No es que el fútbol sudamericano se juega en cámara lenta, sino que el fútbol en general se juega a otro ritmo al que es normal hoy. Eh, por eso para mí es importante pensando, no hay argentino que no entienda el lugar que tiene Bochini en la historia del deporte. Pero me parece importante que cualquier persona que lo escuche fuera de ese país entienda lo que aporta el Bocha. Le juega un contra la falta de éxito, la falta de participación, por lo menos, porque sabe cuánto pesa. Pero la falta de participación en la selección argentina, el Bocha. Sí, pasa que era un estúpido el Bocha y se llevaba mal con todos los técnicos y Menotti obviamente que no lo quiere llevar porque se juntan a charlar y Menotti sabe que es totalmente incompatible con lo que él quería de los jugadores, que era que corran, que bajen, que defiendan. Y Bochini no entraba en ese rol en Menotti. Después hay que escucharlo hablar a Menotti y hablar de toda la parte lírica, ¿no? Pero en el Mundial 78 Argentina lo gana, pero perdió tener al mejor jugador de Argentina, que era Bochini. Porque el mejor jugador de esa generación era Bochini. Maradona era muy chico, pero seguramente era mejor que todos los que estaban ahí. Pero Argentina en el Mundial 78 se perdió de tenerlo a Bochini en cancha, que hubiera sido para mí con Kempes hubiera sido una dupla totalmente inmanejable para los rivales. Sí, está ese tema. Argentina sale campeón mundial 78 y hay varios asteriscos que suelen querer ponérsele a la consecución de ese título, cuando en general no se suele analizar el hecho de que dos de los, por lo menos, cuatro mejores jugadores de la Argentina en ese momento no participaron del mundial. Incluso si querés, el capitán con Carrascosa, ¿no? Pero está bien, Van Pasarela y Kempes, pero los otros dos tipos que claramente eran los mejores jugadores del fútbol local eran Bochini y Maradona. Y muy joven Maradona, obviamente, con 17 años, si no me equivoco, pero indiscutiblemente uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. No voy a ver, que vaya el Beto Alonso y no vaya Bochini, para mí es una estupidez. No es que el Beto Es un Alonso te va a sacrilegio. estar. Es que no te va a estar aportando nada de lo que no te aporta Bochini. Es sacrilegioso, sí. Es eso, Pero bueno, vos decís. Bochini, No, yo Bochini quiero era un un jugador que tarado. me. Claro, no, Bochini es El un problema idiota. es ese. Ese es el problema. El problema es que el Beto Alonso no llega a los 3 dígitos de coeficiente intelectual. Entonces, Pero tampoco. imagínate lo que era Bochini que lo llevaron a Alonso entonces. Es toda la peor de Bochini de lo que tendríamos. Igual lo único que lo salvó a Menotti fue salir campeón del mundo, porque si no lo hubieran crucificado probablemente Sí. en el obelisco. Sí. Vamos a seguir viendo cómo Menotti tiene estos apartados, pero al mismo tiempo por ahí Bilardo lleva 4 o 5 o 10 al Mundial 86. Sí. Cosas que pasan. Sí. Cuando algún hincha de Independiente escuche este podcast y llegue a este capítulo, creo que va a tener un montón de cosas más para agregarle de lo que decimos nosotros, porque obviamente ninguno de los dos es hincha de Independiente, entonces no hablamos de lo más profundo del corazón,
Pero claramente es un jugador que marcó una época del fútbol sudamericano y fue el mejor jugador en un montón de Copas Libertadores y entendía el fútbol de una manera muy particular y sacaba muchas ventajas de esa lectura que tenía. Sí, a ver, dominante en Copa Libertadores cuando la Copa Libertadores era más importante que la Copa de Campeones de Europa, actual Champions League, primero. Y Sin dudas. segundo, y creo que esto es algo que tenemos que hacer todavía más énfasis, pensando de vuelta en la persona que escuche esto fuera de Argentina. Y es, estoy pensando en los jugadores que ya mencionamos del fútbol argentino y quienes vamos a mencionar más adelante, y el arquetipo del ya hablamos del arquetipo del crack brasilero, ¿no? De qué es lo que lo conforma, qué conforma el ADN del cracky. El 10 argentino, por antonomasia, es Bochini. Sí, No es alguien que tenga... Maradona era un superdotado físicamente, pero a niveles que creo que la gente no termina de comprender. Sivori fue un monstruo. Di Stefano también fue una bestia que podía se desplegar por todo el frente de ataque. Lo mismo el Charro Moreno, era una persona con una capacidad atlética que no tenía comparación en su época. Bochini es el reflejo más puro de lo que uno imagina cuando habla del 10. Es el tipo ideal del 10, del enganche argentino, el enganche, ese puesto que casi no existe como posición en el vocabulario del fútbol en ningún otro país que no sea Argentina. No existe ni en Brasil, no existe en Italia, no existe en España. El enganche es Bochini. sí, Es el punto álgido de esa posición. No es alguien que, sí, y además aporta mucho gol. No, y además juega por todo el frente de ataque. No, y puede bajar y aportar en recuperación. No. Bochini era el 10. Bochini era el tipo que jugaba atrás de los delanteros y jugaba para el equipo y para los delanteros. sí. Y unos huevos para jugar, Por que supuesto. también es parte del ADN del enganche argentino. Que por ahí es lagunero, que por ahí no está metido en el partido todo el tiempo, pero cuando la pelota pesa, y yo creo que el mayor ejemplo de esto es la final del Nacional 77 contra Talleres, totalmente coercionado por la dictadura militar que tenía Argentina en ese momento, que con varios jugadores menos, Independiente en ese momento creo que eran 2 o 3 jugadores menos, Bochini agarra la pelota y en el minuto 38 empata un partido que fue la bombilla más grande de la historia del fútbol argentino, registrado por lo menos, ¿no? De primera. Quizás en el ascenso debe haber un montón más que no tenemos registro, pero lo que hizo Bochini en esa final, que es un campeonato argentino, un nacional, quizás no tiene la relevancia que puede llegar a tener la Copa Libertadores a la hora de ponderar los títulos del fútbol argentino, pero Independiente con dos menos, contra todos, contra el árbitro, contra todos, Bochini ganó un campeonato como un hombre total y absolutamente angelado y ganador que era. Sí, y parece una estupidez, ¿no? Pero de vuelta, quiero hablar para la gente bastante más joven que nosotros. Yo crecí cuando yo era niño y me ponía a revisar revistas El Gráfico viejas. Independiente era un club muy grande. Yo sé que esto es difícil de comprender hoy, pero extremadamente ganador y la historia de Independiente era muy rica y llena de títulos desbordante de títulos por todos lados. Uno en los 90 agarraba revistas viejas e Independiente era el segundo club más ganador de la historia de Argentina, pero tranquilo. No creo que no había demasiada discusión al respecto. Y lo que uno encontraba revisando esto eran todas estas epopeyas de este tipo de jugadores y siempre se encontraba el nombre que se repetía constantemente, era el del Bocha. Era el de esta figura mítica que jugó durante lo que parecían, no fue exactamente así, pero parecía que hubiese jugado 4 décadas y que hubiese atravesado medio siglo XX solamente su figura, con
con la camiseta del rojo. Y lo hablo desde un lugar cero romántico porque Independiente no me genera absolutamente ningún sentimiento positivo a mí. Pero es lo que lo considero una realidad relativamente objetiva en ese sentido. No explicar la idiosincrasia del fútbol argentino sin Bochini es muy complicado. Porque luego hoy hubo grandes enganches. Al periodista contemporáneo, al periodista actual europeo, le encanta hablar de Riquelme, a quien amo profundamente y creo que es motivo de discusión para un podcast en otro momento. Pero el punto álgido de la posición de esa figura es realmente Bochini. Porque lo que hace Riquelme en una época en la que el fútbol sudamericano está claramente relegado a nivel mundial, Bochini lo hace en el momento en el que todavía ganar la Copa Libertadores es lo más grande que puede conseguir un club de fútbol a nivel internacional, sea cual sea el origen del club. Y lo hizo en 2 periodos, aparte. Lo hizo en los 70 y lo hizo en los 80. Con planteles, equipos y rivales totalmente distintos. Contextos distintos. Y yo creo que tiene muchísimo valor eso. Por eso, y es el momento de mencionar que yo estoy muy dolido por el hecho de que Riquelme no sea parte de esta lista y tal vez me arrepiento de no haberte peleado más por eso. Pero creo que es eso. Si hay alguien fuera, de vuelta, si hay alguien fuera de Argentina que lo esté escuchando, piensa en Riquelme y multiplíquelo por 10. Sí. Y eso es Bochini. Sí, cuando el campeonato argentino era tan difícil en esa época, tan difícil. En Argentina juegan casi todos los campeones del 78, y juegan todos los campeones del 78, salvo Kempes, que jugaba afuera, y el mejor jugador del equipo, el mejor jugador de ese momento, porque el mejor jugador de la final del Nacional 78 es Bochini, y en el otro equipo juegan Galván, jugaban Valencia, que son jugadores que fueron al Mundial, y lo ganaron, y el mejor jugador era Bochini. Y estaba esa liga, que era la liga del campeón del mundo, el tipo que sacaba diferencias sobre el resto era Bochini. Hay argumentos más que sólidos para decir que Bochini era el mejor jugador del mundo en esa época. ¿Año 78 o Sí, 77, por ahí? Sí, por ahí, sí. En el declive de Cruyff y antes del Sí, surgimiento de Zico. sí, entre Cruyff y Zico. Jairzinho y Cruyff caen mucho. Es mejor jugador Bochini que Jairzinho, pero eran los jugadores que dominaban el mundo en ese momento. Y Ahora que lo decís, sí, tiene que haber por lo menos un año 77, en el que el mejor jugador del mundo es Bochini. Hay una ventana que Bochini probablemente sea el mejor jugador del mundo. Y de vuelta, para mí eso... no hay chances de que no estés en esta lista de ser así, pero Sí. nosotros lo elevamos todavía más por el... Tiene todo, tiene el pick, tiene el dominio a nivel clubes, tiene la longevidad de una carrera de 20 años casi por completo en primer nivel. ¿Y sabe cuánto pesa? No hay absolutamente nada que le juegue en contra a Bochini. Ustedes, chicos o chicas que estén escuchando esto, tienen que poner en contexto que el Balón de Oro del año 77 fue Alan Simonsen, del Borussia Mönchengladbach. Pongan en contexto eso y pongan en contexto todas las cosas que estamos contando de Bochini nosotros. No hay forma de no ponderarlo a Bochini en ese contexto. Era el mejor jugador del mundo. Y antes del surgimiento de Zico, que es mejor jugador que Bochini, porque es más completo a la hora de analizarlo, Bochini en esos finales de la década del 70, principios de los 80, fue, si no el mejor, uno de los 3 mejores jugadores del mundo. Y eso creo que es más que justificativo, más allá de toda la señal de la impronta como futbolista y como legado que deja, es a la hora de analizarlo y ponderarlo, ¿no? Sí, el Balón del Oro, mira, el Balón de Oro. En el año 77 es Alan Simonsen. En el 78 y el 79 es Kevin Keegan. Todo el respeto del mundo. Bochini es más que Kevin Keegan en cualquier momento. Sí. En el 80 creo que ese... Sí.
No, decís No, vos, no, decís no. vos. No, en el 80 es Rummenigge, que bueno, no, gran jugador. 80 y 81 es Rummenigge. Eh, supongamos que puede ser discutible, ¿no? Quién es el mejor Sí, jugador del sí, mundo en ese momento. podemos discutirlo, sí, tranquilamente, sí, sí, sí. En el 82 es Paolo Rossi. Y, perdón, la Por el votación Mundial. es primero Paolo Rossi, segundo Alan Girés y tercero Boniek. Ninguno es mejor que Bocini. No, Boniek es el mejor de esos tres que decís vos, Sí, y está lejos, lejos. en el top 150 de esta lista. Sí, sí. Después empieza la época, la dinastía Platini, y ahí, bueno, ya Sí, vamos a hablar de no. eso. El Pero respeto estamos total hablando que entre el 78 y el 82 hay un caso real de 5 años donde uno puede discutir que el mejor jugador del mundo es Bocini. Sí, sí, No porque está Maradona, pero podría, si quisiera. Maradona tal sí. vez en ese momento te diría que es Bocini. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. En ese momento, el campeón de la Libertadores del 77 es Boca, ¿Mm? si mal no recuerdo, por ahí. Sí. Pero el mejor jugador de ese equipo era Mouso, que era un defensor, todo lo que quieras. Era Mouso. Tiene algún caso quizás Mastrangelo también, Mastrangelo, sí. pero ninguno de esos era mejor que Bocini. Ni ahí. No, 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 no. Ni de cerca. Y de hecho, repito, si uno agarra el plantel del Mundial 78, campeón del mundo, hay solamente un tipo que esté por encima de Bocini dentro de ese plantel. Sí, Cuando Bocini está en su peak en ese momento. sí, 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 sí. Sin dudas, ¿eh? Eh, ¿Qué decir? Podría estar incluso más arriba que esto con algunos cambios en su carrera. No, pero más vale, si él hubiera estado presente en el Mundial 78, yo a Bocini lo tendría en el top 20. Sí, probablemente. Y es difícil porque probablemente en el Mundial 78 su participación sería tan testimonial como en el 86. Recordemos, él va al Mundial 86. No lo quiero decir de esa forma, pero va por pedido de Maradona. Probablemente. Creo yo. Hay jugadores que entiendo tal vez hubieran tenido más méritos para ir en ese año específico. Un Ramón Díaz, un Beto Márcico, no sé, hablando de jugadores ofensivos, ¿no? Sí, sí. Pero va Bocini, va creo, por un pedido explícito del día, y está bien, porque con el diario Sí, del yo creo que, lunes a ver, todo yo está creo bien. que en el Mundial 78 Bocini era titular, en lugar de, para mí, para mí era titular en lugar de Ortiz. Los Eh, mejores jugadores del Mundial, a ver, los mejores jugadores argentinos en el año 78 tienen que haber sido Filiol, Pasarela, Maradona, Kempes, Bocini y Bertoni. sí, En sí, ese sí, sí. año. Digo, si uno agarra y dice, bueno, en el año 78, ¿quiénes eran los mejores jugadores argentinos? Y Luque. Y Luque, ¿sí? Ardiles, tal vez, pero de vuelta, no se superponen, todos podrían haber jugado No, juntos. No estamos hablando de no, a alguien ver, que tenía que la quedarse final del afuera. Mundial 78 para Argentina la juega Daniel Ortiz. Claro. Yo no quiero Eh, dejar de hacer énfasis en eso, que era un muy buen jugador, pero si ahí estaba Bocini, la Argentina sacaba muchísima más diferencia, muchachos. O sea, no hay ninguna duda de eso. sí, sí. Pero la historia es extraña y se escribe de esta forma en la que Menotti queda dibujado como una figura partidaria de un fútbol que hace énfasis en el ataque y en las cuestiones estéticas, y no siempre es así. Uno tiene que contrastar con la realidad. El discurso y de esta forma no siempre se sostiene, ¿no? Obvio. Concluimos entonces. Siento que hablamos poco, no sé, hablamos 25 minutos de Bocini y siento que todavía fue demasiado poco tiempo, y siento que no contamos ni siquiera la mitad de las cosas que deberíamos haber contado. Claro, yo creo que me siento medio revisitador de historia ahí, que no sé si es algo que nos competa a nosotros a la hora de hacer este ranking, pero si no lo hacemos acá no lo podemos hacer en ningún lado. Así que hay grandes what if en la carrera de un tipo que fue un monstruo y que podría haber tenido un rol todavía más grande en la historia. Claro, imagínate Bocini con disciplina a nivel entrenamiento, imagínate un Bocini con la tecnología actual, tanto a nivel nutrición como de preparación a nivel Bueno, profesional. yo sí me lo puedo imaginar y es alguien que va a estar más adelante en esta lista. Muy bien.
Bueno, lo dejamos para adelante. ¿Querés dar alguna pista extra? Porque no se me ocurre en este momento de quién estás hablando. Sí, sabe cuánto pesa y es pelado también. Y hace poco ganó el Excelente. Mundial. Perfecto, entonces. Lo dejamos. Lo dejamos acá. Bochini no tiene ninguna Champions League. Y creo que eso ayuda o soporta las cuestiones que mencionamos en los primeros podcasts, hablando del valor de ciertos torneos sudamericanos en cierta época histórica. Ítalo, muchas gracias por participar. Y Como siempre, un saludo a Alan Simonsen, si escucha este podcast, no queremos tirarlo abajo, pero no existía al lado de Bochini, amigo. no, claro, el Bocha era 1000 veces mejor. Kevin Keegan, gran jugador, Kevin Keegan, ¿eh? Muy bueno. Era un jugador inglés que podía agarrar la pelota y pasar a un jugador del otro equipo y No terminar era con ni la el mejor jugador pelota de su dominada. equipo, Kevin Keegan, chicos. Y claramente no le fue muy bien como técnico tampoco. No. Eh, Sounes y Neil eran mejores que Keegan. Y Rush también. Eso está clarísimo. Y gracias Javier Chapar, productora que no estuvimos mencionando en todos estos episodios, pero creo que se merece su mención aunque él no quiera. Y gracias, por supuesto, a quien sea que haya llegado a este punto del podcast escuchándonos. Nos vemos entonces la próxima semana en un nuevo episodio de los 100 mejores futbolistas de la historia.